a dar inicio a la clase. Estamos en el capítulo 9 ya terminando los temas. Ustedes van a ser evaluados en este examen de admisión que a Dios mediante será en el mes de agosto. Bien, entonces el tema en mención en la pizarra es el tema de categorías gramaticales invariables. Partiendo por el concepto de categoría. Cuando nosotros hablamos de categoría estamos hablando de palabras que forman parte de una oración, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una oración puede haber una palabra, pueden haber más de una palabra, y cada palabra que forma parte de una oración es lo que llamamos como categoría. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo dijera el perro, ya hay dos categorías ahí. El, que vendría a ser un artículo, el artículo es una categoría gramatical, y perro, que sería un sustantivo. Ahora, yo puedo ir incluyendo otras categorías gramaticales. Por ejemplo, yo podría decir el perro me mordió. Ya tendríamos dos categorías gramaticales más. El vendría a ser un artículo, perro un sustantivo, me, que sería un pronombre, y mordió, que sería un verbo. Hasta ahora, las categorías gramaticales que hemos estudiado son las categorías gramaticales variables. Ahora vamos a estudiar las invariables. Antes de ello, quiero precisar lo siguiente, ¿de acuerdo? Que se considera dentro de la gramática moderna solamente al sustantivo, al artículo, al pronombre, al verbo, ¿de acuerdo? Y al pronombre como categorías gramaticales. Y también al adverbio, a la conjunción y a la preposición. Estamos hablando de 8 categorías. La gramática tradicional antes consideraba también a la interjección. La pregunta es, ¿por qué la interjección ya no debería ser considerada como una categoría gramatical? ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, la categoría gramatical forma parte ¿de qué? Forma parte de una oración. Y más bien, cuando yo tengo, por ejemplo, si yo tengo la palabra, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han dicho esta palabra, ¿no? ¿Cuántos hemos dicho, ay? ¿No? Me hace recordar varias cosas, ¿no? Me refiero a que a veces los alumnos dicen, ay, no me sale la pregunta, ¿no? Entonces, la palabra ay, fíjate, podemos decir que esta palabra ya es una oración. Por eso es que muchos dicen que la interjección es una palabra oracional. No te olvides, mira, en examen de admisión, si a usted le preguntan, ¿es una palabra oracional invariable? ¿De acuerdo de la interjección? Entonces, el ay es una palabra oracional. ¿Por qué? Porque tiene el equivalente a una oración. Ya que cuando yo digo ay, es como si yo dijera siento dolor. Y el decir siento dolor, eso ya constituye una oración. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, si yo tengo igual la expresión, esta expresión, cuando alguien dice cuando alguien hace esta expresión o dice esta expresión, ya le está diciendo o está expresando una oración. Esto tiene el equivalente a una oración. Esto tiene el equivalente a decir estoy cansado. Entonces, por eso, si estos son considerados como palabras que constituyen una oración, entonces, y las categorías gramaticales forman parte de la oración, entonces, por ende, las interjecciones no deberían ser consideradas como categorías. ¿De acuerdo? Repito,
La categoría es parte de la oración, pero más bien las interjecciones son palabras que tienen el equivalente a una oración. Más bien, esto no es una parte de una oración, sino constituye una oración. ¿Me estoy dejando entender o no? Sí. Entonces, las categorías van a formar entonces parte de una oración, mientras que la interjección más bien es una palabra oracional. Las interjecciones más bien forman parte de estructuras más complejas y por eso no podemos decir que la interjección sea una categoría gramatical. Sin embargo, en algunos libros vamos a encontrar que sí la consideran. Pero repito, la gramática moderna solamente nos habla de 8 categorías gramaticales, 5 variables, que repito, son el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Ahí estarían las 5 categorías gramaticales variables. Mientras que el adverbio, la conjunción y la preposición son categorías gramaticales invariables. Ahora, hay que tener en cuenta que ¿por qué son variables y por qué son invariables? Por una razón muy sencilla, ¿de acuerdo? Son categorías gramaticales invariables. ¿Por qué? Porque no van a presentar morfemas flexivos, ¿de acuerdo? No van a presentar morfemas flexivos, de tal manera que cuando yo vea la palabra, por ejemplo, muchos, inmediatamente me doy cuenta que la palabra es variable y jamás podría yo pensar que esto, por ejemplo, sea un adverbio de cantidad. ¿Qué pasaría si yo veo la palabra pocos? ¿De acuerdo? Inmediatamente me voy a dar cuenta que no es un adverbio de cantidad. Entonces, para que la palabra yo pueda afirmar, que es invariable, no tiene que presentar morfemas flexivos. Y como pueden darte cuenta, aquí sí lo tiene. ¿De acuerdo? Y salta la pregunta, profesor, ¿y si no es un adverbio, qué es? Podría ser o un adjetivo o un pronombre. Y ahí tendríamos que analizar dentro de qué contexto nos están colocando esta categoría gramatical. Pero lo primero que ya tendría que yo afirmar que no es una categoría gramatical, ¿qué? Que no es invariable. Entonces, mira, muchas veces en los exámenes de admisión, ¿qué te van a preguntar? Diga usted cuántas categorías gramaticales invariables hay. Y si la pregunta es ¿cuántas categorías gramaticales invariables hay? ¿Vas a considerar la palabra muchos? No la vas a considerar. ¿O qué pasaría si si la pregunta es diga usted en qué alternativa no hay adverbios? Y si tú ves la palabra muchos, ves la palabra pocos, ves la palabra demasiados, inmediatamente en estas palabras no vas a encontrar que adverbios. No vas a encontrar adverbios. Inmediatamente, ¿qué alternativa vas a marcar? La alternativa que contenga estas palabras. ¿De acuerdo? Porque sí van a tener morfemas flexivos. Hey, ¿estamos o no de acuerdo? Sí. Entonces, yo podría confundir la palabra muchos como si fuera un adverbio. ¿De acuerdo? Y muchos lo confunden. Muchos dirían, no, adverbio de cantidad. Fíjate, si nosotros consideramos, vamos a poner los ejemplos, ¿de acuerdo? Si yo dijera, muchos no trajeron, o para hacerlo más corto, si yo dijera, muchos no vinieron el sábado. Ya saben por qué, porque estamos con la fiebre del mundial, ¿no? Y todos queríamos jugar el partido amistoso del sábado, ¿no? Por eso muchos no vinieron el sábado. Fíjate, inmediatamente te subrayan la palabra muchos. ¿Muchos sería un adverbio? No, jamás.
Ahora, yo me doy cuenta que el único adverbio que hay ahí, ¿cuál es? No. El no, que vendría a ser un adverbio de negación. Dime si hay la posibilidad de que no sea variable. Dime la posibilidad si la palabra no, yo podría reconocer género, número o algún otro accidente gramatical. No, es una palabra invariable. A partir de su concepto formal, el adverbio, a partir de su forma, es invariable. No hay género, no hay número, no hay otra categoría gramatical. Ahora, ¿podría alguien afirmar que muchos es un adverbio? Ya estamos reiterando, y estamos diciendo que no, porque tiene morfemas flexivos. Tiene morfemas flexivos. Si tú te das cuenta, si analizas, que yo pude ver, yo pude haber dicho, muchos alumnos no vinieron el sábado, pero en vez de decir muchos alumnos, ¿qué digo? Muchos. La palabra muchos, la pregunta es, ¿señala el nombre o reemplaza el nombre? Dilo. Dilo. Reemplaza el nombre. ¿Y cómo se llama la palabra que reemplaza el nombre? Se llama pronombre. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de un pronombre. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo hubiese dicho muchos alumnos? Muchos alumnos no vinieron el sábado. Fíjate, ahora observa. Oye, mira la palabra muchos. Quiero que observe la palabra muchos. Como puedes darte cuenta, la palabra muchos ahora está al lado de quién. Mira, fíjate, al lado de un sustantivo. Si la palabra muchos está al lado de un sustantivo, ¿esto qué sería? Habla. Adjetivo. Acuérdate una cosa, acuérdate una cosa, que el adjetivo es una palabra que es una categoría gramatical dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque para que haya adjetivo es obligatorio y necesario que haya un sustantivo. De tal forma que donde hay adjetivos porque hay sustantivo. Por eso es que el adjetivo que es una categoría gramatical que es dependiente. La pregunta es, ¿el adverbio será también una categoría gramatical dependiente o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La respuesta es, oye, dime, ¿es dependiente o no? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Vamos a ver por qué es dependiente. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué es dependiente. Fíjate, ¿cómo me voy a dar justamente cuenta, o cómo me doy cuenta que hay un adjetivo? Porque hay un sustantivo. ¿De acuerdo? Igualito. ¿Cómo me voy a dar cuenta que hay un adverbio? Porque va a haber otro adverbio. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es un adverbio? Porque hay un verbo. ¿O por qué me doy cuenta que hay un adverbio? Porque hay un adjetivo, efectivamente. ¿De acuerdo? Es decir, para que haya adverbio, o tiene que haber un adverbio, o tiene que haber un verbo, o tiene que haber ¿un qué? Adjetivo. Por eso la categoría gramatical que es dependiente. ¿De acuerdo? Es dependiente. Mira, ve. Si yo tengo la palabra poco, ¿de acuerdo? Fíjate, tanto el adjetivo y el adverbio se parecen. ¿Y en qué se parecen? En que los dos son dependientes. Para que haya adjetivo tendría que haber un sustantivo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Entonces, si hay sustantivo, hay adjetivo. Donde hay adjetivo, hay que hay sustantivo. Para que haya adjetivo, hay que sustantivo. Hay sustantivo. Pero si yo quiero que haya adverbio, no lo puedo colocar al lado de quién. De un sustantivo.
Ahora, para que haya adverbio, mira, ve, ¿qué tal si yo dijera, ve, poco? Pero ahora digo, mira, ve, tan poco. Sí, me has dado tan poco. Estamos hablando que me han dado tan poco dinero. Fíjate, si yo dijera, me has dado tan poco dinero, poco dejo de ser que habla. Entonces, mira, si yo dijera tan poco, tan vendría a ser que un adverbio. Y si esto es un adverbio, ¿te atreverías a pensar que esto es un adjetivo? No. ¿Por qué no podría ser adjetivo? ¿Quién me contesta? ¿Quién me dice por qué esto no podría ser un adjetivo? Porque ya no está al lado de un sustantivo. Ahora, esta palabra vendría a ser que adverbio. Entonces, por eso el adverbio va a ser dependiente, porque para que haya adverbio necesito de quién? De otro adverbio. Igual que el adjetivo, para que el adjetivo sea tal, necesito de quién? Entonces, tanto el adjetivo como el adverbio necesitan de alguien para ser tal. Mientras que el adjetivo necesita de quién? El adverbio necesita de quién? De otro adverbio. Pero también tendría o podría necesitar de un verbo, pero también de un adjetivo. Mira, te das cuenta, entonces no hay posibilidad a que tú te equivoques ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me preguntan, diga usted dónde no hay adverbios. ¿Dónde no hay adverbios? ¿Te atreverías a marcar esto? No, porque aquí sí hay adverbio. ¿De acuerdo? Si yo dijera, él me quiso poco. Él me quiso poco. Oye. ¿Te atreverías a decir que aquí no hay adverbio? No. ¿Te atreverías a decir que aquí no hay adverbio? No. Yo me imagino que no. La palabra poco. Hey, ¿cuáles son las posibilidades? ¿De que poco sea qué? ¿De que poco sea un? Dilo. Que poco sea un pronombre. Que poco sea un adjetivo o que poco sea un adverbio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Listo. La pregunta es, ¿al lado de quién está? Dilo. ¿Es lo mismo decir él me quiso que me quiso poco? No. Esto está modificando ¿a quién? Al verbo. ¿Quién es un modificador del verbo? El adverbio. ¿De acuerdo? ¿Quién es el modificador del verbo? ¿Quién necesita del verbo para ser tal? El adverbio. Entonces, esta palabrita que está acá podría ser un adverbio. ¿Adverbio de qué? ¿Alguien me podría decir? Claro, adverbio de cantidad. Cuando digo poco, mucho, demasiado, bastante, harto. ¿Cuál más? Casi vendría a ser un adverbio de cantidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, fíjate, la palabra mucho. ¿Qué pasaría si yo cubro la palabra? Entonces, ¿qué diría? Se cansaron esta vez. Y ahora, quiero que me digas esta palabrita, ¿a quién modifica? Dime, ¿es lo mismo decir se cansaron esta vez que se cansaron mucho esta vez? No. ¿Es lo mismo o no? No es lo mismo. Entonces, esta palabrita que está acá está modificando ¿a quién? Al verbo. ¿Quién tiene la capacidad? ¿De quién es la chamba? ¿De quién es el trabajo de modificar un verbo?
habla. Entonces, esto vendría a ser un, y esto vendría a ser un adverbio, ¿no? Imagínate que la niña le diga a su compañero, te quiero, te quiero. Él va a estar feliz. Pero ¿qué tal si dice, te quiero lejos? Te quiero lejos. Es lo mismo decir te quiero a decir te quiero lejos. Cuando dice te quiero lejos es que te quieren ¿no? En la distancia que lo puede ver. A eso ¿es lo mismo decir te quiero a decir no te quiero? No, no es lo mismo. Y entiende, no es lo mismo. No es, entiende, no es lo mismo. Una cosa es que te diga te quiero y otra cosa es que digo no te quiero. Claro, tampoco es lo mismo decir te quiero a decir tal vez. Posiblemente. De repente. No es lo mismo, ¿sí o no? No se habla así, estamos en una clase de gramática. No sé, se tiene siempre que hablar bien. Hay gente que no sé por qué habla así, pero siempre hay que corregir. Bien, ahora, ¿qué otra cosa tendrían que saber del adverbio? Mira, y aquí vamos a practicar, ¿ya? De aquí hay varias preguntas que vamos a revisar. Pero mira, ven, hay una cosa que tienen que saber. Ya saben que el adverbio, desde el punto de vista formal, es una palabra invariable, es una palabra dependiente, pero también quiero que entiendan que el adverbio también es una palabra que, si bien es cierto, no acepta morfemas flexivos, pero sí podría aceptar morfemas derivativos. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir vamos allá cerquita? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que yo vivo lejísimos? Pero como puedes darte cuenta, lo que ha sucedido es que a la palabra lejísimo se le ha agregado ¿qué? Mira, se le ha agregado ilísimo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Claro que yo podría haber dicho, mira, ve, yo vivo muy lejos. ¿De acuerdo? Fíjate, no sé si recordarán, y esto, por favor, no lo olviden porque esto ha sido pregunta de examen de admisión. Cuando yo digo, por ejemplo, lejísimos, es lo mismo que yo pueda decir muy lejos. ¿De acuerdo? Y cuando yo tengo el muy al lado de un adverbio, a eso se le llama adverbio en forma perifrástica. ¿Adverbio en forma qué? Adverbio en forma perifrástica. ¿Se acuerdan cuando también hay adjetivo en forma perifrástica? ¿Se acuerdan o no? Por ejemplo, cuando yo decía eres muy linda, eres muy linda. Adjetivo en grado superlativo de manera ¿qué? De manera perifrástica. Porque también existe el superlativo, el lativo directo. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que eso lo hemos estudiado, el superlativo y el lativo directo? Hemos estudiado el superlativo absoluto también, sintético, ¿se acuerdan? Y también el superlativo absoluto perifrástico, que es cuando tiene un adverbio. Pero acá también, mira, tenemos un adverbio que tiene un cuantificador.
¿Sí? ¿Se acuerdan que ya hemos visto que los adverbios pueden funcionar como qué? Dilo. La palabra que he dicho en ese momento. Cuantificadores. Los adverbios pueden funcionar como ¿qué? Cuantificadores. Y cuando el adverbio tiene un cuantificador, ¿cómo se le llama? Su adjetivo acá, en el caso del adjetivo, adjetivo superlativo perifrástico, pero acá adverbio perifrástico. Adverbio perifrástico. Cuando va a tener un cuantificador. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de acá no tiene un cuantificador. ¿Sí? Más bien tiene una terminación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Sí. Eso para demostrar que si bien es cierto que el adverbio es una palabra que el adverbio es una palabra invariable que no acepta morfemas gramaticales, sí acepta morfemas derivativos. Y otra cosa, algunos de ellos pueden sufrir apócope. ¿De acuerdo? Ya saben que el apócope es la supresión de sonidos al final de una palabra. Por ejemplo, si yo tengo el adverbio tanto, suprimo el sonido, tan. Si yo tengo el adverbio recientemente, suprime recién. Hay que tener en cuenta, mira, por favor, ojo, ojito, que solamente podrá sufrir apócope el adverbio cuando está al lado de un. No, sí, tienes razón. Hago la corrección. Cuando está al lado de un adverbio o cuando está al lado de un adjetivo. ¿De acuerdo? Oye, ¿cuándo habrá apócope? Cuando está al lado de un adverbio o cuando está al lado de un adjetivo. ¿Quién me da ejemplo? Por ejemplo, en el caso del adverbio tanto. A ver, mírame, facilito, mírame. ¿Qué tal si yo dijera tu academia Éxitus está tan cerca de ti? Ahí está, tan cerca de ti. Mírame, mira. ¿De dónde viene tan? ¿Qué ha pasado con el adverbio? Dime, ¿qué ha pasado con el adverbio? Ha sufrido apócope. Ha sufrido. ¿Y al lado de quién está? Habla. ¿Se debe apocopar ahí? Sí. Está hablando de un adverbio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? ¿Y qué tal si yo dijera, como siempre has venido tan linda? Ahí está, mira. ¿Es correcto o no? Sí. ¿Es correcto o no? Sí, porque está al lado de quién? De un adjetivo. Ahí sí se puede que apocopar. Ahí sí se puede apocopar. Pero ¿qué tal si yo dijera, mira, escucha, qué tal si yo dijera, la selección peruana ha clasificado al mundial y tan es así que hasta ahora no ha perdido los últimos partidos? ¿Cuántos partidos va que no pierde? 15. Entonces, la selección peruana ha clasificado al mundial y tan es así que no ha perdido los últimos 15 partidos. Pregunta. ¿Estuvo bien? Está mal. Mira, dije tan es así. Tan es así. ¿Está bien
Aparentemente sí. ¿Quién me dice por qué eso está mal? Porque cuando está modificando un verbo, no se puede acopar. Lo correcto es decir, tanto es así. ¿Se dice recién llegó o recientemente llegó? Recientemente. Dime. Recientemente llegó. Recientemente llegó. ¿Por qué no podría decir recién llegó? Porque está al lado de quién? De un verbo. Si está al lado de un verbo, no puedo decir Recién. no. Recién. ¿Qué tendría que decir? Recientemente. ¿Podría decir recién llegado? ¿Podría decir recién llegado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué ahí sí? Porque llegado es adjetivo. Porque ahora llegado, ¿qué es? Fuerte. Adjetivo. Si ahora está al lado de un adjetivo, ahí sí puedo decir recién llegó. Perdón, recién llegado. Ahora sí puedo decir recién llegado. ¿Estamos o no? Listo. Y por último, para terminar con esta parte del adverbio, vamos a ver las llamadas perífrasis adverbiales, que también se le conoce como locuciones, o también modos, o también frases adverbiales, o también quirosidio idiomáticos, o modos adverbiales. Síguenos en las redes sociales.